Hola, buenas. Mi nombre es Karen Ortegano. Estoy cursando intervención escolar en la escuela Boconó, en el estado Trujillo, Loma Isleta. A continuación, voy a explicarles el caso de uno de los más relevantes que tuve durante mis 12 semanas de intervención en la escuela de las Loma Isleta. El presente caso, sus datos de identificación son edad de 8 años, sus iniciales para guardar su seguridad, resguardar su integridad, porque es un menor de edad, pues sus iniciales lo vamos a llamar al paciente JD. Género masculino, de Boconó, estado Trujillo, su grado de instrucción es segundo grado, filiación religiosa católica. Los datos suministrados que a continuación voy a dar son suministrados por su padre. Es referido por la maestra consulta. El motivo de consulta. El paciente acude a consulta referido por la maestra en compañía de su padre, en el cual afirma que en el aula de clases la maestra se queja por la poca atención que tiene su hijo y porque constantemente se distrae con facilidad. Esta fue una de las cosas en las que el padre de JD me mencionaba cada rato. Es que el niño se distrae mucho, es que el niño no está quieto, no centra su atención. Siempre era lo mismo, siempre se quejaba, siempre me decía eso, siempre me manifestaba la incomodidad de su hijo que tenía sobre su hijo porque nunca centraba su atención ni nada. Me decía que ni siquiera en su casa él su tarea no la terminaba, le costaba y bueno. Eso fueron una de las cosas más relevantes en el motivo de consulta de las varias sesiones que tuve junto a él y su padre, en las cuales él me acompañó. El método de abordaje. El método de abordaje utilizado para el paciente JD de 8 años de edad, en conjunto con su padre, durante las semanas de ejecución para la evolución del paciente fueron las siguientes. Los primeros aspectos que trabajé fue explicando el diagnóstico conseguido durante las pruebas recabadas, durante las pruebas que apliqué en las 2 primeras semanas, en las cuales yo observé, diagnostiqué, descarté cualquier otro trastorno que pudiera tener JD, indagué hasta que por fin di con déficit de atención, ¿verdad? Le expliqué un poco a él lo que era el déficit de atención, de qué se trataba, cómo se podía manejar. Él estuvo muy de acuerdo porque, como siempre he dicho, en las terapias y en las técnicas, las sesiones que he tenido, durante las intervenciones que he realizado, siempre les digo a mis pacientes que todo va a depender de la evolución y del acompañamiento que tengan los padres en este caso, que es un rol muy importante para que el niño evolucione de la mejor manera posible y de la manera más rápida. Todo va a depender de ellos y del niño, obviamente, pero si le centran su más atención para que él pueda hacer todas las tareas y las pautas que yo le mande, pues así evolucionaremos con el paciente. Por eso le expliqué. Lo capacité un poco al papá con las técnicas que íbamos a emplear para que él también en compañía la realizara con él, se las recordara. Y los acuerdos de compromiso siempre lo hago con mis pacientes porque veo que para que ellos se comprometan, cuando lleguen a una consulta, obviamente se lo hizo fue al padre, porque el niño, pues, por su corta edad, pues, trabajamos tanto con él y con el papá. La que es huérfano de madre porque su madre lo abandonó cuando él tenía 5 años de edad y bueno, desde ese momento, pues, él vive solamente con su padre y con sus abuelos. La aproximación diagnóstica, como dije anteriormente, JD se muestra como un niño con actitudes para comunicarse, interactuar, pero en algunas pruebas, tanto en el aula como en las sesiones que estuvo conmigo en privado, se mostraba muy inquieto y no quiso colaborar en algunas pautas y en algunas tareas. Esto era más que todo en el aula de clase, porque siempre me decía, doctora, no puedo, no quiero, no lo quiero hacer. Incluso se imponía normas, me decía que no, que él las realizaba más tarde, que no las quería hacer, que no era el momento, me decía que él no quería, que estaba cansado, estaba fatigado. Cuando las abandonaba, siempre agarraba lo que tenía sobre encima de la mesa. Lápices, borradores, se los tiraba a los demás compañeros. Intentaba siempre como fastidiar a los compañeros. Cuando él ya se fatigaba y avanzaba la clase, él empezaba ya a fatigarse con cansancio, se levantaba de la silla, preguntaba, interrumpía, quería ir al baño. Bueno, eso fue una de las pautas que tuve, de las pautas, digamos, que me dio pie para diagnosticar
el presunto diagnóstico que para ese momento tenía, que siempre lo tuve muy claro, que era déficit de atención. Planificación durante las semanas de tratamiento. Trabajé con JD 12 semanas. O sea, con específicamente 12 semanas no fueron un poco menos, porque la primera semana obviamente era para conocernos, para saber toda la historia de su familia, con quién vivía, con quién estaba a su alrededor, con quién compartía, qué hacía luego de clases, si tenía alguna actividad, si realizaba alguna otra cosa, si tenía más hermanitos, todo eso lo realicé las primeras semanas. En las últimas 5 semanas, 6 semanas en adelante, porque trabajé con él, digámoslo fuertemente, porque ahí ya iba fincando cada semana que iba trabajando con él, era más, y quería siempre evolucionar, como dije anteriormente en el principio, siempre quería ir progresivamente. Entonces trataba de eso, y que las primeras semanas nos conociéramos y que todo fuera más fácil. Él se mostró muy colaborador, muy atento, con ganas y entusiasmo de realizar cualquier cosa. Yo le explicaba y él era súper atento conmigo, se mostró muy atento. Pero me fijé que era porque yo nada más centraba mi atención en él. Y él se quejaba de la maestra porque la maestra no tenía tiempo para él, que él hablaba con los demás niñitos, la maestra hablaba con los demás niñitos y no lo atendía muy bien a él. Eso me pude fijar de él, que él era, o sea, que eso fue la evolución, digamos, clave para todas las técnicas que apliqué en privado con él. En la semana número 2, pues como dije anteriormente, observación, planificación. Ahí no trabajé ciertamente con él. En la semana 3, pues durante todas las entrevistas que realicé, seleccioné los casos, ¿verdad? En general, y luego me fui individual con cada uno, en especial con JD, porque fue el caso que más tuvo relevancia para mí. La entrevista la realicé la semana 4 de la entrevista, la anamnesis, todos los instrumentos que le pude aplicar, y me entrevisté con el padre. En la semana 5, empecé a aplicar un poquito más de técnicas, por eso les dije que había comenzado con él durante la semana 5. En la semana 5 apliqué la técnica de la ludoterapia, que más adelante pues les definiré un poquito que se trata de algunas técnicas para no extendernos mucho, que ya la deben de conocer. La técnica de la ludoterapia fue una de las primeras con las que inicié. ¿Por qué la ludoterapia? Bueno, porque quería buscar en el niño el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas, con la finalidad de que el niño comprenda su propio comportamiento. Los recursos que utilicé fueron obviamente el paciente y los juguetes. Esta cita duró los 45 minutos de la sesión, porque obviamente eran juguetes y pues él se entretenía bastante. Cada vez que nos tocaba con los juguetes él se emocionaba, con los peluches, en el habla que teníamos para las sesiones, se emocionaba. Cada vez que tocaba la ludoterapia siempre iba contento porque ya sabía qué día le tocaba y ya iba con disposición de jugar, de que jugáramos los dos, digámoslo de esta manera. Esas técnicas se me dio muy bien porque él le encantaba jugar, como dije anteriormente, se la pasaba jugando conmigo, y pues fue muy fácil de aplicar, digámoslo así. En la semana 6, bueno, ya entré un poco más en lo que era déficit de atención, lo que quería ir progresivamente con él. Fue la técnica de juego de laberinto y memoria, con ludos también. ¿Qué se logra a través de esta técnica? A través de esta técnica de entrenamiento es para que el paciente centre su atención en una determinada actividad, que se puede lograr cada vez que jugamos la memoria. Él siempre, ya va maestra, no me interrumpa doctora, a veces me decía maestra, a veces me decía doctor, ya va maestra, no me interrumpa, que no consigo dónde está esta pieza. Pues, entonces ahí yo veía la evolución de él, que otras veces no todo era perfecto, otras veces no. Ay, me decía esto no me gusta, no quiero, estoy aburrido, no puedo ir. Esas fueron algunas de las cosas que, claro, a veces sí se le daba, otras veces no, pero era dependiendo digamos que de su estado de ánimo. En la semana 7 ya apliqué la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia se me dio muy bien porque le encantó. Fue la terapia de calendario en actividades tanto en casa como en la escuela. Porque en casa y en la escuela
En la escuela la apliqué durante los otros compañeros, pero en grupo, por grupos, para que él se fijara y entendiera que no solamente él era el único que le mandaban esas actividades extracurriculares, digamos de esa manera, a él nada más, que se la mandaban a él. Quise para que él se diera cuenta que también se la mandaban a los demás compañeros y así no se fatigara, no se aburriera y tuviera como que, yo hice la tarea, yo hice esto, recibí un caramelo, me decía. Yo recibí, mi papá me dio una chupeta porque tendí mi cama todos los días solito. Mi papá me regaló un chocolate porque hice la tarea solo, no la terminé a tiempo porque el papá le ponía límites de tiempo para hacer la tarea. Tenía un horario, digámoslo así, interno dentro de casa que a tal hora hacía la tarea. Anteriormente él no lo hacía porque sus abuelos también lo cuidaban a él, entonces anteriormente pues la hacía, digámosle que cuando él más quisiera. Como siempre me decía, es que yo lo hago cuando quiero, estoy cansado, entonces, bueno, esta terapia de cognitivo-conductual me sirvió bastante. Otra de las técnicas que también le gustó fue la de la técnica de la musicoterapia. ¿Por qué? Porque a través de la musicoterapia ayuda a estimular la atención auditiva a través de canciones, donde el paciente, luego de escuchar una canción, sea capaz de recordar ciertas palabras o frases de esa canción. Claro, él se divertía, las escuchaba, las tarareaba. Obviamente eran canciones infantiles, canciones de niños, para niños, canciones de relajación. Hubo en varias semanas, tanto en la semana 9 que no asistió, entonces no pude aplicarle nada y pues ahí pues tomamos como un descanso durante esa semana por problemas familiares y no pudo asistir toda la semana no lo vi, porque lo veía varias veces por semana. En la semana 10 me tocó la técnica de la extinción, en lo cual buscaba disminuir la respuesta reforzada de un comportamiento indeseado, para lo cual es fundamental que es lo que se estaba reforzando en ese momento, en la técnica de extinción. En la semana 12 pues le aplicaba la técnica de autoinducciones, que llamada la tortuga, es muy común también, esta le gustó bastante. Y por último, en la semana 12, pues la técnica operante de economía de fichas. El objetivo de esta técnica de la economía de fichas consiste en fomentar, entrenar e instaurar una serie de conductas deseables y positivas. Los recursos y lo que utilicé para esa técnica fueron los reforzadores, como se parecía se parece muy a la anterior, que era la del calendario, porque también tenía premios y eso le encantaba a él porque era chuchería seguro. Los puntos se los cambiaba por puntos, por vales, por estrellitas y los canjeaba a medida que él iba acumulando. Si tenía 10 estrellas, ya obtenía un premio. Y así íbamos progresivamente durante la semana. Las estrategias y técnicas, como les dije anteriormente, que se las iba a explicar no todas, para no ser tan largos, era la ludoterapia, que es un método que usa el juego especialmente para combatir los problemas de tipo emocional. Sin duda el juego es una herramienta buena para la comunicación en los niños. En estas edades las personas proyectan mediante el entrenamiento identidades desarrolladas mediante el lenguaje y la comunicación verbal. Los juegos de memoria. Los juegos de memoria potencian a su vez la capacidad de actuar de forma autónoma en los niños, así como la capacidad de adquirir componentes digitales. Los niños aprenden, gracias a estos juegos de memoria, a través de la práctica, a tener iniciativa y así adquieren una expresión cultural definida y valiosa sobre todos los tipos de juegos que existen. Los juegos de memoria para niños de primaria son una magnífica herramienta, como dije al principio, para ejercitar su mente y mejorar sus capacidades para prestar atención y concentrarse. La musicoterapia, que fue una de las técnicas que les mencioné anteriormente, utiliza los efectos beneficiosos de la música para tratar diferentes alteraciones y trastornos, así como potenciar el desarrollo de las actividades tanto sociales, físicas y mentales. La técnica de la musicoterapia, me fui más que todo por la audición musical. Le colocaba unos audífonos, o no necesariamente unos audífonos, ponía la música que él escuchara relajadamente la canción. Una vez tuvo varias canciones preferidas,
Este tipo de terapia es perfecta para fomentar la atención y el reconocimiento de sonidos, que trabajamos con este, que era el diagnóstico que les dije que había descubierto al principio de la sesión, que era déficit de atención. Por eso era importante poner esta técnica, porque nos permitía fomentar la atención y el reconocimiento de los sonidos. Ante las terapias cognitivas y conductuales, pues los aspectos terapéuticos de estas terapias son muy importantes para los niños con déficit de atención y con pensamientos perturbadores. No solamente el déficit de atención, son necesarias las técnicas cognitivas conductuales. Los aspectos que se trabaja y que trabajé con JD, pues fueron el desarrollo y orientación personal, resolución de conflictos, entrenamiento en autoinstrucciones, como era la técnica de la tortuga, que ya se las mencioné, y otras técnicas, organización y planificación de la conducta en función de objetivos y metas, que era el calendario que le mandaba hacer, la autorregulación emocional, también podía ser la economía de fichas, el entrenamiento en habilidades sociales y estratégicas internas también. Más que todo, el déficit de atención, una de las terapias eran las cognitivas conductuales porque son las más eficaces para abordar el déficit de atención. Ese fue el diagnóstico que conseguí con JD. Lo abordé durante las 12 semanas, digamos que los vimos. Su evolución fue continua, ha mejorado mucho. Esta semana que lo vi, pude notar el cambio desde que llegó al principio conmigo en la sesión hasta ahorita, hasta el final. Ya presta más atención, ya marca más sus pautas, sabe que tiene que terminar su tarea, que de la hora que tal. Y eso fue lo más positivo y enriquecedor que tuve de todas las sesiones que apliqué. Él me llamó mucho la atención porque compaginé mucho con él y pudimos hacer un buen feeling con su padre para que todas las técnicas se dieran. Y bueno, esto fue toda mi exposición del caso. Espero que les haya gustado. Hasta una próxima entrega.